Limbo jurídico por caso Petro desacredita la justicia, afirman expertos. Medidas cautelares de cortes internacionales serán de carácter obligatorio según proyecto de ley. Ante creciente abstención promoverán implementación del voto obligatorio en Colombia. Volvería impuesto por explotación petrolera en el país. Una semana después de su partida, no se detienen homenajes al más importante colombiano de todos los tiempos, Gabriel García Márquez. En Zona Digital, muerte de Gabo fue tendencia en redes sociales. Hoy, en pocas palabras, dos cataqueros conversan sobre Gabo y Aracataca. Mabel Kremer presenta las noticias. Buenas noches. Como una muestra más de la crisis que afronta el sistema judicial colombiano, calificaron algunos representantes a la Cámara la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de restituir en su cargo al exalcalde de la capital, Gustavo Petro. Según los congresistas, todo este limbo jurídico que ha rodeado el caso va en detrimento de la credibilidad de los ciudadanos frente a la institucionalidad. Todos los hechos que han venido ocurriendo desde hace más de 3 meses, cuando el alcalde Gustavo Petro fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación, para el representante a la Cámara Miguel Gómez solo demuestran que el sistema judicial de nuestro país cada día está más débil. Tenemos un alcalde destituido. El presidente de la República hizo efectiva la destitución. Los tribunales superiores de nuestro país confirmaron que el alcalde podía ser destituido. Y por la puerta de atrás, un juez de restitución de tierras lo devuelve a la alcaldía el mismo día que fue sancionado la ciudad con 60.000 millones de pesos por los errores que ese mismo alcalde cometió. Entonces esto demuestra que no estamos en el país de Macondo, sino en el país de Cantinflas. Para el congresista, la defensa del alcalde Petro le ha venido haciendo trampa al orden jurídico colombiano. Presentan un número muy grande de tutelas y esperan que caiga en un juez que les sea favorable a su tesis. Entonces lo que hacen es hacer un barrido, escoger un tribunal, presentar un número diverso de tutelas y esperan que una de ellas sea fallada a su favor. Como basta una sola de ellas que salga a su favor para lograr el propósito, pues logran paralizar la administración pública en el distrito. Con esta nueva decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que automáticamente reactivó la revocatoria, lo único que se está logrando, según su promotor, es aumentar la incertidumbre sobre cuál será el futuro de la capital de los colombianos. Evitar toda suerte de interpretaciones que se puedan dar en torno a los conceptos emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA es lo que se busca con un proyecto de ley que será discutido en el Congreso y así prevenir que se repita lo que sucedió con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Se pretende que dentro del texto quede explícito que el cumplimiento de los conceptos de esta comisión son de carácter obligatorio. Lo que nosotros estamos haciendo con este proyecto de ley es armonizar la Constitución de Colombia con la Carta Interamericana de Derechos Humanos para que sus conceptos, las medidas cautelares sean vinculantes y por lo tanto obligatorias para el presidente de la República dentro del contexto del bloque de constitucionalidad. Demandas multimillonarias contra el Estado se prevén luego del fallo del Tribunal Superior de Bogotá que devolvió a Gustavo Petro al Palacio de Líbano como mandatario de los bogotanos. Congresistas alertan sobre la puerta que se abrió para que otros exalcaldes y exgobernadores destituidos por la Procuraduría acudan a tribunales internacionales. Indudablemente que los abogados y las estrategias que aparecerán en este escenario podrán hacer carrera al respecto de buscar alguna salida legal al respecto. Este antecedente marca una jurisprudencia muy importante para el país, pero también nos dice, nos enseña que es importante que la justicia juegue bien, juegue con coherencia y por supuesto trascienda de manera transparente. La decisión tomada por el Tribunal Superior de Bogotá de restituir a Gustavo Petro en su cargo como alcalde mayor de Bogotá abrió la puerta para que funcionarios elegidos popularmente puedan obtener los mismos beneficios. Y no dudo que ya lo estén planeando. Esto será una ruta perfectamente viable para que otros dirigentes de este país, que en casos similares a los que ha vivido Gustavo Petro, tengan que recurrir a estas instancias. En el fallo a favor de Gustavo Petro, los magistrados ratificaron la vinculación jurídica de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la legislación colombiana. El voto obligatorio podría ser un hecho en Colombia. A través de una reforma constitucional sería implementado para mejorar la participación electoral de los colombianos en elecciones futuras. La apatía de los ciudadanos en las urnas es evidente.
A propósito de la baja participación de los colombianos en las pasadas elecciones legislativas, el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Heriberto Sanabria, radicará una reforma constitucional para establecer el voto obligatorio. Si colocamos el voto obligatorio, ese chantaje al que están sometidos muchos candidatos pues se va a acabar, porque el ciudadano obligatoriamente va a tener que ir a votar o por un candidato o a votar por una opción que es el voto en blanco. La iniciativa pretende además blindar las campañas y acabar los excesos en gastos publicitarios a través de la financiación total por parte del Estado. Básicamente lo que buscamos es la no financiación por parte de los particulares, de otras fuerzas que se han apropiado de la política y que tienen sus alfiles, tienen sus fichas en el Congreso, que vienen a representar intereses particulares o intereses de grupo y no los intereses colectivos. También se le daría mayor validez al voto en blanco y se reformarían los mecanismos para revocar un mandato. Un sentido homenaje a la memoria del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez se le rindió en el Salón Elíptico del Congreso de la República. Durante la ceremonia, algunos congresistas repasaron fragmentos de las obras del autor de 100 años de soledad. La Cámara en pleno se dio cita para rendir un sentido homenaje al maestro de las letras Gabriel García Márquez. En el evento, varios representantes leyeron fragmentos de sus obras. El presidente de la corporación, Hernán Penagos, se refirió así de la conmemoración. La Cámara de Representantes salir a resaltar lo que fue la vida y obra de quien sin lugar a dudas es el colombiano más ejemplar que ha tenido la historia de este país. El rey vallenato de 2001, Álvaro Mesa Reales, entonó la canción Jaime Molina y habló de su relación con Gabo. En una parranda que me llamó Consuelo Araújo Noguera, nuestra cacica, para que yo le tocara su cumpleaños, hace unos 25 años. Desde ahí comencé a tener ese contacto parrandero. Todos sabemos quién fue Gabo, un hombre muy sencillo, muy humilde, que le gustaba mucho esta música. Tan es así que está plasmada en su gran obra 100 años de soledad. José Caicedo, representante del partido de la U, explica el significado del paso del Nobel por Zipaquirá. 4 años de la vida de Gabriel García Márquez se dieron en Zipaquirá, llegó en 1943, estudió 4 años de bachillerato. Físicamente nació en Aracataca, pero literariamente nació en Zipaquirá. Zipaquirá se siente orgullosa hoy porque además de tener la primera maravilla de Colombia, que es nuestra Catedral de Sal, tiene una huella que nos dejó durante 4 años Gabo en su paso importante y definitivo por Zipaquirá. En la memoria de los colombianos quedarán inmortalizadas las obras del genio literario, nacido en Aracataca y adoptado por toda Latinoamérica. Muchas son las versiones del verdadero origen de la obra El coronel no tiene quien le escriba de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Algunos aseguran que está basada en la vida de su abuelo, otros que fue la historia de un militar vecino, y hay quienes dicen que ese fue el retrato de decenas de veteranos de la Guerra de los 1000 días. Moisés Melo, uno de los editores más destacados que acompañó a Gabo, nos reveló la verdad. La idea se le ocurrió viendo tal vez en Cartagena a un personaje esperando la llegada del correo en el muelle, y ahí surge la imagen con la que va a construir un poco el personaje del coronel. Esta historia también tiene matices de las vivencias del propio Gabo cuando era corresponsal del Espectador en París. A raíz del incendio del Espectador, y deja de recibir el cheque mensual con el que vivía en Europa, el cheque de corresponsal, y por lo tanto se queda un poco a la espera de ese cheque, y el libro, digamos, obedece a una situación de dificultades económicas del propio García Márquez, que está viviendo en un hotel del barrio latino en París. Y aunque muchos aseguran que este personaje lo construyó basándose en la vida de su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, esto no es del todo cierto. La situación del coronel Nicolás Márquez era muy diferente a la del coronel no tiene quien le escriba. No tenía esa expectativa de la pensión, no atravesaba las dificultades económicas del coronel, estaba, digamos, relativamente bien en Aracataca, con una posición muy sólida, social y económica. Según su editor, no solo en esta, sino en sus demás obras, Gabo siempre mezclaba una gran cantidad de memorias y vivencias para la construcción de cada uno de sus personajes.
Y a propósito, en una celebración simbólica, el país despidió a Gabriel García Márquez. Decenas de congresistas y miembros de la clase dirigente se dieron cita en la Catedral Primada de Bogotá para darle el último adiós al arquitecto de Macondo. En Bogotá se llevó a cabo el homenaje póstumo al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. El evento estuvo encabezado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien estaba acompañado por el presidente de la Cámara, Hernán Penagos, y otras personalidades de la vida política y cultural del país. Para el representante del partido de la U, Eduardo Díaz Granados, García Márquez dejó un gran vacío para la vida latinoamericana. La manera como reflejó lo que pudo haber sido su infancia, creo que deja para Colombia un gran vacío, pero especialmente para toda Latinoamérica, porque dejó de ser colombiano para ser un gran latinoamericano y su obra será recordada quién sabe por cuánto tiempo. La opinión del representante liberal Jack Howney sobre el homenaje a García Márquez. Tuvo algunos ingredientes medio macondianos también, hizo un frío descomunal como cuando llegó a Bogotá la primera vez desde la costa, pero fue bonito, fue sentido, la catedral estaba muy bonita, la interpretación de la sinfónica fue espectacular, desafortunadamente llovió para oír los vallenatos, pero yo creo que es un homenaje a un ser inmortal. Aunque pasó la mayor parte de su vida fuera del país, para la mayoría es el más importante de todos los colombianos. El cobro del impuesto de industria y comercio a las multinacionales que explotan el petróleo de nuestro país podría regresar. El objetivo, compensar los recursos que dejaron de recibir las zonas productoras de hidrocarburos a raíz de la reforma al Sistema General de Regalías. Segundo debate en la plenaria de la Cámara, cursa un proyecto de ley que reviviría el impuesto de industria y comercio a las empresas de hidrocarburos. Es una de las reacciones que hemos tenido las regiones productoras de hidrocarburos ante el recorte que tuvimos de las regalías. Y una de las posibilidades que hemos encontrado es retomar el tema del impuesto de industria y comercio para estas compañías multinacionales que explotan hidrocarburos en nuestros municipios. Ellas no pagan impuesto de industria y comercio. La iniciativa busca fundamentalmente subsanar el recorte en los ingresos de las regiones productoras de petróleo con la reforma al Sistema General de Regalías y generar compensaciones a las zonas de explotación. Dadas las afectaciones que se tienen por la explotación de hidrocarburos de orden ambiental, socioeconómico, de todo orden, vimos necesario recuperar ese impuesto de industria y comercio, que sería un ingreso importante para los municipios productores. El impuesto sería fijado por el Consejo de cada municipio teniendo en cuenta unos topes que determinaría el gobierno nacional. El sueño de tener educación universitaria gratis en Colombia podría hacerse realidad. Los jóvenes que apliquen para estudiar en las instituciones públicas no tendrían que pagar un solo peso de aprobarse una iniciativa por medio de la cual se busca la gratuidad universal de la educación superior en Colombia. Aumentar la cobertura en la educación superior y evitar que los jóvenes tengan que abandonar sus carreras por falta de dinero y se dediquen a actividades poco productivas o delictivas es la base de este proyecto de ley. En decirle al joven, mire, aquí hay otra opción, porque cuando no hay opciones, solamente la esquina, esperando que llegue una mente perversa y los desvíe por el camino del mal, lo más seguro ese joven se nos va a desviar. Que siempre hemos creído en la magia del pupitre, en el poder transformador del pupitre. Según el autor de esta iniciativa, quienes aspiren al beneficio deberán cumplir con algunos requisitos. Miraremos si es con el CISBEN, qué puntaje, o con los estratos 1, 2 o 3, como lo hicimos con el ICETEX social. Para el congresista este proyecto es fundamental para los jóvenes colombianos debido a que de cada 10 que ingresan a las universidades públicas, tan solo 5 culminan sus carreras. Aumenta la polémica por la aplicación de la vacuna del virus del papiloma humano. Hay quienes aseguran que genera graves consecuencias en las niñas que se la aplican y que puede hasta causar la muerte. Congresistas piden al gobierno nacional pronunciarse al respecto. Accidentes cerebrovasculares y afecciones renales son algunas de las reacciones que al parecer han sufrido por lo menos 8 de las niñas que se sometieron a la aplicación de la vacuna del virus del papiloma humano en Colombia. Esta información, aunque no ha sido comprobada científicamente y circula por las redes sociales, ha generado una gran desconfianza entre las niñas y los padres de familia para su aplicación. Nosotros no sabemos si esa vacuna es buena o es mala, no sabemos qué hacer. Estoy indecisa por tantas cosas que salen en el internet y que salen en la televisión, no sé qué podrá pasar con esa vacuna. Frente a esta situación, el representante a la Cámara y médico Rafael Romero advirtió que no hay que creer todo lo que circula en las redes sociales y que esta vacuna tiene todos los avales de la sociedad científica. Los casos presentados son aislados y no tienen nada que ver con su aplicación. No existe hoy día una
elemento científico que diga que esa vacuna es deleteria, que es una vacuna que hace